Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Otra semana comienza. Estamos a 13 de febrero, mitad de mes. Pero déjenme decirles que estamos de fiesta. Bienvenidos a Nosotros Decimos, y de fiesta, porque nuestra ciudad cumple un año más. Celebramos 481 años desde la fundación de Guadalajara. Soy Jonás, en este espacio de Canal 10 Quiero TV les doy la bienvenida, como cada lunes, específicamente para dialogar sobre temas que son de interés de ustedes y de nosotros, y hablarlos con personas que los conocen. Voy a ir rapidísimo al tema porque el tiempo se nos va a hacer corto, se los garantizo. Lo he dicho 4, 5, 10 veces y esta vez no me equivoco. 1 hora no va a ser suficiente. Me voy rapidísimo y quiero presentarle a quienes nos están acompañando esta noche. Y son autoridades y quienes ocuparon esa silla. Está con nosotros el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemos, alcalde. Bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Don Eugenio Ruiz Orozco, bienvenido. Compañero Jonás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Con el gusto de saludarlo, presidente municipal de Guadalajara, cuando la década de los años 80 tocaba su fin. 86, 88. Algo sabrá de Guadalajara. Más o menos. Don Augusto Chacón, maestro, ¿cómo está? Jalisco, ¿cómo vamos? Presente aquí. ¿Qué tal, Jonás? Buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches a todas, a todos. Bueno, pues déjenme empezar rapidísimo cediéndoles la palabra, porque lo que tenemos los habitantes de Guadalajara es una opinión sobre muchos factores, pero nos gustaría escuchar lo que ustedes opinan. Si me permiten, le voy a dar la palabra primero al alcalde. Alcalde, 481 años, usted ha venido presidiendo Zapopan, ahora es el presidente de Guadalajara y pues le toca encabezar una fiesta que a todos nos llena de orgullo y de expectativa. ¿Qué celebramos en 481 años? Celebramos muchas cosas, Jonás. Lo primero, cuando se habla de la mexicanidad en el mundo, cuando se habla del tequila, del mariachi, de la charrería, estés en Londres, en Madrid, en Nueva York, en Buenos Aires o en Tokio, la principal referencia de la mexicanidad es Guadalajara. Nuestra ciudad es hermosa, nuestra ciudad está llena de tradiciones. Claro, las tapatías y los tapatíos son muy críticos de nuestra ciudad. Señalamos cualquier cosa, cualquier ámbito en el que podamos mejorar, pero ahí de alguien que se le ocurra criticar a nuestra Guadalajara porque la vamos a defender hasta con los dientes, porque nos sentimos muy, muy orgullosos de ser tapatías y de ser tapatíos. Alcalde, déjeme preguntarle, don Eugenio Ruiz Orozco, que fue presidente municipal un par de décadas antes de que usted ocupara esa silla. Don Eugenio, muchos años han pasado, no tantos, 20, entre 481 no son tantos. ¿Cómo recuerda Guadalajara y cómo se ve ahora? Bueno, pues la recuerdo como era y la veo como es. Esto es, Guadalajara pues, hace 30 años era sustantivamente distinta de lo que es hoy. Y como todo, pues tenía cosas hermosas y cosas que no lo eran. Y hoy, pues me encuentro en una ciudad absolutamente diferente. La ciudad antes era horizontal y hoy es vertical, o tiende hacia la verticalidad. La ciudad en esa época no estaba llena de cotos que aíslan a los habitantes de la comunidad, y hoy la gente prefiere vivir en cotos. La ciudad se ha ido extendiendo sobre Zapopan, Tlajomulco, Tonalá. Entonces, lo que era un área perfectamente limitable, aun cuando ya Zapopan formaba parte de, la verdad es que hoy forma parte de una sola comunidad. La encuentro con diferencias sustantivas de orden económico, pero finalmente Guadalajara es un sueño y aquí seguimos soñando. Un sueño, ¿por qué, don Eugenio? Pues porque es un sueño, porque es como todas las fantasías, tienen cosas encantadoras. Sí, tú, cuando los sueños no lo son, son pesadillas. Y la verdad es que en el caso que nos ocupa, Guadalajara es un sueño, ¿no? Ya lo decía Pablo, no es tan solo un hecho de que tenga referentes de carácter así un poco folclóricos, sino que desde el punto de vista sustantivo, esta ciudad tiene mucho, tiene talento, tiene jóvenes que lamentablemente están emigrando a Estados Unidos, tiene mujeres que se han incorporado con una fuerza brutal al mercado del trabajo, tiene símbolos que se han ido modificando. Entonces yo creo que estamos hablando de épocas, una sola ciudad, pero con épocas diferentes.
Don Eugenio, quiero regresar con el alcalde Pablo Lemos, luego regresaremos con Augusto Chacón. Presidente, luego, y yo anunciaba en las redes sociales, vivimos en la segunda ciudad más importante del país. De repente nos queremos casar con ciertos paradigmas y luego también de repente se nos olvida que ya no somos el municipio de Guadalajara, sino que encarnamos o nos unimos a 9 municipios conurbados. Desde su perspectiva como alcalde, ¿sí somos la ciudad más importante en segunda categoría después de Ciudad de México, o eso no importa tanto, y luego cómo incorporamos a los demás? No tengo duda de que somos la segunda ciudad más importante de México, no solo por la población, sino también por la derrama económica y por muchas cosas. Jonás, de verdad nuestra ciudad, Guadalajara, es un ejemplo a nivel internacional. Te repito lo que te decía al principio. Muchas veces nosotros somos muy críticos de nuestra ciudad, pero quienes vienen de fuera y la admiran, pues verdaderamente se quedan maravillados. Hace algunas semanas recibí en mi oficina, con motivo de Guadalajara Capital Mundial del Libro, porque además hoy Guadalajara tiene esta declaratoria por parte de la UNESCO, a un afamado escritor italiano. Y él me decía que había estado aquí en la fila hace aproximadamente 12 años. Y estábamos en el balcón de la presidencia municipal, observando todo el paseo alcalde, estos pues poco más de 3 kilómetros que han sido semipeatonalizados y que han cambiado el rostro del centro histórico. Y me decía, esto es maravilloso, ¿qué fue lo que hicieron aquí? Veo una ciudad armónica, un centro histórico con pues muchas visitas, muchas bicicletas. Se sorprendió del tema de las bicicletas, de cómo convive la gente en el centro histórico. Esta gran obra de la línea 3 del tren ligero, sobre todo para el centro histórico, evidentemente fue muy buena, pero también tuvo una problemática importante, sobre todo un proceso de gentrificación que ocasionó que muchas familias, que muchos negocios salieran del centro histórico. Ahora lo que estamos haciendo es recuperando, primero, la actividad económica en el centro histórico y segundo, además de sus atractivos, estamos también con una política de redensificación, porque Guadalajara tiene 20 años perdiendo población. Ya lo decía don Eugenio, las familias están yendo a vivir a Tlajomulco, a Tonalá, incluso hasta Tala, una cosa verdaderamente lastimosa, porque es muy difícil llevar los servicios hasta estos lugares. Me refiero a seguridad, a escuelas, a transporte público, etcétera. Y creo que le debemos de apostar a una ciudad mucho más densa y que las familias regresen a vivir al centro. Ya la actividad económica está restablecida. Hablaba hace unos minutos con el presidente de la Cámara de Comercio y me decía que el fin de semana más importante que le han reportado de ventas fue este fin de semana pasado. Y bueno, pues estos días que vienen con el festival que inauguraremos mañana de G de Luz, esperamos la visita de 2 millones de personas al centro histórico de Guadalajara. Pero nada va a poder tener un impacto importante si no regresamos a las familias a que vivan en el centro histórico. ¿Alessandro Barico era el escritor? No, Jonás. Es un escritor que trajimos a dar unas pláticas, que venía acompañado de su esposa, pero en realidad te voy a platicar la historia. La que venía en realidad a trabajar además era su esposa, porque ella es una gran concertista de piano, y entonces la trajimos también a ella para poder dar un concierto, italiana también. Bueno, es que Alessandro Barico estuvo por aquí días atrás. También lo recibí. Lo admiro muchísimo, autor del libro Seda. Pero si me permiten, señores presidente y expresidente, el maestro Augusto Chacón, sin caer en el, digamos, en el triunfalismo, porque la verdad es que Guadalajara está muy bonito, al menos es lo que yo diría. Ustedes que revisan desde el Observatorio Jalisco cómo vamos, qué cosas nos hacen falta, con qué no estamos de acuerdo los habitantes de la ciudad, deme un diagnóstico. 481 años y seguimos aquí todavía con pendientes. ¿Qué dice el observatorio sobre nuestra ciudad? Bueno, el primer diagnóstico, y lo acabas de decir, es 481 años. Se dice muy fácil, Guadalajara es una historia y es una identidad, o es una serie de identidades que todavía disfrutamos. Guadalajara es un sentimiento que además genera expectativas. Y en esas expectativas la gozamos y la sufrimos, porque en las expectativas está la Guadalajara que volteamos a ver y la que siempre añoramos, que es la de antes. Volteamos al futuro y pensamos en la Guadalajara de antes. Sin embargo, la actual
no nos tiene tan descontentos. Por supuesto hay muchas cosas que mejorar, pero muchísimas cosas que mejorar. Te diría el resultado de una encuesta que hicimos entre jóvenes entre 15 y 29 años, del área metropolitana de Guadalajara, de los 3 estratos socioeconómicos, y una de las preguntas que les dijimos, cuando te decimos Guadalajara, ¿qué piensas? Y la palabra ganadora fue bonita. Bonita, arbolada. Inseguridad apareció muy eventualmente, pero yo te diría Chivas no apareció. O las tortas ahogadas aparecen marginalmente. Estaban equivocadas todas esas personas. Si no, mencionaban a las Chivas. Y a las ahogadas. Y que me dispensa don Eugenio. Pero visto desde el otro ángulo, Jonás, eso significa que la educación está surtiendo efecto. Mire, lo recibo estoicamente. Es una agresión Por directa. supuesto, es un sarcasmo, pero si los jóvenes nos dicen eso, quizá debamos matizar un poco nuestro juicio. Todavía ven árboles, todavía la sienten bonita, es una ciudad vivible, por supuesto. Es una ciudad que también los mismos jóvenes dicen, yo me siento inseguro, pero se sienten más seguros en su colonia. Es decir, cuando les hablamos de ese ámbito gigante que es ahora la ciudad, ya nos decía Eugenio lo que ha cambiado, cómo se han imbricado los distintos municipios. Ahora el salto, ¿quién iba a pensar que Juanacatlán iba a ser parte del área metropolitana de Guadalajara o Iztlahuacán, los membrillos? Bueno, todo eso es ahora Guadalajara. Sin embargo, cuando les decimos, y en tu colonia, la inseguridad es menor. Por supuesto, hay quejas respecto a los servicios públicos. Es una ciudad contaminada, pero en eso contribuimos todos. Más los problemas cotidianos. Pero si quitamos esos problemas cotidianos, y no digo que nos deshagamos de ellos, ahí está la ciudad y nadie nos queremos ir. Y a todos nos parece fabuloso. Y nos gusta, insisto, ya no es una identidad, son varias identidades que a final de cuentas forjan una sola. Sí, por supuesto, la idea de lo mexicano que pasa por lo que sucede en Guadalajara, pero también muchísimas otras cosas. Guadalajara, si abres un arbusto en cualquier jardín, Jonás, vas a encontrar un poeta o un músico, un escritor. Mucho talento. Pintores, escultores, pintoras, escultoras. Hay muchísimo talento en Guadalajara. Guadalajara es una ciudad propicia para el talento. Hemos perdido, creo, eso es muy actual, pero me parece que es lo que hay que primero que rescatar antes que cosas un poco más vulgares. Hemos perdido un sentido de comunidad que Guadalajara sí tenía. Hemos perdido el interés, al menos por los vecinos que tenemos a un lado y por nuestra propia banqueta. Eso sí lo hemos perdido y era Guadalajara, pero no toda Guadalajara. Yo los invito a que se den una vuelta al oriente, lo acabo de hacer. Es otra. La gente tiene todavía el hábito de mantener limpia la ciudad. La banqueta. Por eso digo identidades. Claro, tendemos a juzgar nuestro presente, incluso nuestro futuro, por el pequeño mundito que vemos ahí. Pero cuando los jóvenes te dicen, cuando pienso en Guadalajara, pienso en Bonita, creo que también nos mandan un mensaje y no es de responsabilidad, porque si alguien en muchos aspectos no le está pasando bien, son los jóvenes. Maestro Augusto Chacón, don Eugenio Ruiz Orozco, presidente municipal, vamos a hacer una brevísima pausa. Creo que en estos pocos minutos ya tenemos un matiz muy claro de nuestra bella ciudad y su aniversario. Ya volvemos después de una pausa. Bien, ya estamos de regreso en Nosotros Decimos esta noche. Ciertamente se han abordado con nuestros invitados el alcalde Pablo Lemos, don Eugenio Ruiz Orozco, que fue presidente municipal en los últimos años de la década de los años 80, y también Augusto Chacón, que es el titular de Jalisco Cómo Vamos, diferentes aspectos de la ciudad, nuestras realidades. Pero me gustaría, alcalde, antes de que nos volvamos a concentrar, porque nos va a quitar, bueno, no nos va a quitar, nos va a absorber tiempo. Platíquenos de los festejos, para invitar a todos a que vayan a la pachanga, porque creo que vale la pena. Yo espero cumplir muchos años más, pero 481, no cualquier día. Bueno, desde mañana temprano los esperamos en el Centro Histórico de Guadalajara, invitados e invitados todos. Empezamos a las 9 de la mañana con las guardias de honor, himno nacional, van a ir escoltas de distintas escuelas primarias del municipio de Guadalajara. 9:30, ballet folclórico con mariachi. ¿Todo esto dónde, alcalde? En Plaza Liberación. Vamos a estar haciendo los atractivos en la cruz de plazas. Plaza Liberación, Plaza de Armas, Plaza Guadalajara y la rotonda de las y los jaliscienses ilustres.
Vamos a tener una sesión del Pleno del Ayuntamiento conmemorativa al aniversario de la Fundación. Esto será a las 10:30 de la mañana en Palacio Municipal. Posteriormente, a las 12:30 del día, vamos a estar obsequiando en Plaza Guadalajara jericayas, este postre típico de Guadalajara, y tejuinos, que también, bueno, pues es otro de nuestros atractivos gastronómicos. Posteriormente a ello nos vamos ya hasta la tarde, noche, donde vamos a tener a las 7:30 de la tarde la inauguración del Festival de Luces más grande de Latinoamérica, el Festival G de Luz, que estará desde el martes, mañana martes 14 de febrero, hasta el próximo domingo. Van a ser 5 días de atractivo de G de Luz. Y bueno, pues vamos a llevar también los atractivos por el aniversario de la ciudad a las colonias. Vamos a estar en Analco, vamos a estar en Tetlán, vamos a estar en Oblatos, vamos a estar en San Andrés, vamos a estar por toda la ciudad festejando lo que somos, lo que nos da identidad, con festivales además que hemos vinculado a lo que ya les mencionaba anteriormente, que es Guadalajara, capital mundial del libro. Pues lo mencionó Augusto también, en Guadalajara es una tierra de grandes artistas, es una tierra que se ha distinguido nuestra ciudad por el ámbito cultural, es más, podría decir por ser la capital cultural de México. Incluso, bueno, pues nuestra ciudad tiene la Feria del Libro. Hay discusiones, pero digamos que la segunda más importante del mundo después de Frankfurt, pero para algunos ya es la número 1. Ahora que hacía referencia a Barico, él me decía el día que lo recibí que es mucho mejor la Feria del Libro de Guadalajara que la de Frankfurt, porque la de Frankfurt es de compradores, es decir, es una feria comercial, y la de Guadalajara es de lectores. Es decir, va la gente a comprarse su libro que va a leer en su casa o en un espacio público. Allá van las grandes editoriales, a Frankfurt. Aquí vienen los grandes lectores. Y además hablan en español. La de aquí, ¿no? Alcalde, muy bien. Estaremos atentos. Hay que irnos nada más al centro o ir a estas colonias que usted nos mencionó. Y quiero plantearles ahora a los tres sobre la mesa un tema que quizás se nos ha ido olvidando. Guadalajara como cuna de migrantes. Les comparto, es una confesión aquí de parte, mis padres son de Los Altos y en la etapa en la que yo fui infante, pues muchísima gente migró de las zonas rurales a nuestra ciudad. ¿Sigue siendo Guadalajara una zona de recepción de migrantes? ¿Eso está bien, está mal, nos da ventajas o nos implica a retos especiales? Déjenme preguntarle al presidente municipal de finales del siglo pasado. ¿Cómo Alcalde. del siglo pasado? Sí, de 1980. Sí, soy Soy joven muy feo. todavía. No, la verdad es que Guadalajara es una ciudad de inmigrantes. Guadalajara antes de la conquista no existía. Los primeros pobladores todos fueron migrantes. Lo que somos se debe precisamente a flujos migratorios desde siempre. Entonces aquí tal vez el problema es si tenemos o no la capacidad para generar identidad entre los que llegan y las generaciones que aquí nacen. Pero tú te puedes imaginar, en el caso de todos, estoy absolutamente seguro que segunda o tercera generación, tu abuela era maestra y eran inmigrantes. Sí, de mi parte paterna de Bolaños y de mi parte materna de Los Altos de Jalisco, de Tepatitlán. Entonces todas las familias que habitan Guadalajara son una mezcla de sangres. Y si hay algo que enriquece una sociedad, es la mezcla de sangres. Porque no es tan solo la integración de genes o de células rojas con blancas, ¿no? Es la integración cultural. Si nosotros, ¿cuántos, si tú dices, de los escritores, Bernardo Reyes, ¿de dónde era? Sí, era de acá. No, bueno, pues el general Bernardo Reyes, claro. que fue gobernador de Nuevo León, parió, la señora, pues nada menos que al extraordinario Alfonso intelectual, Reyes. don Alfonso Reyes. El abuelo de Octavio Paz. El Octavio de Octavio Ireneo Paz. Claro. Y entonces comienzas a rascarle y te das cuenta que hay una vena verdaderamente impresionante, producto de esa tradición, primero, del propio Jalisco, de los municipios de Jalisco sobre Guadalajara.
Y además tenían un eje establecido, llegaban al barrio de El Retiro, o llegaban al santuario, o llegaban a San José, los de San José, el santuario, y los de la Calas López Cotilla, y ¿no? Pues eran los riquitos, ¿no? Los riquitos de los pueblos. Pero detrás de ellos venían todos. Y afortunadamente hubo instituciones educativas que permitieron agregar y crear una corriente que en la mezcla encuentra... Nos enriqueció. Uf, Don Eugenio, déjeme preguntarle algo y seré curioso para cambiar la página de la temática de hoy. En alguna ocasión, hace ya algunos años, platicando con un candidato, él aspiraba a ser presidente municipal de Guadalajara, los votos no lo ayudaron, pero dijo, el honor más grande en mi vida sería ser presidente municipal de Guadalajara. Sí. A Eugenio Ruiz Orozco, ese es el honor más grande que le cabe. Claro, indudablemente. Además, yo tuve la enorme suerte de que un hombre como don Enrique Álvarez del Castillo fuera gobernador de Jalisco. Y estamos hablando de cosas aparte. ¿Por qué? Porque la formación de don Enrique, su eclecticismo, su capacidad de síntesis para entender a la sociedad y la generosidad con que nos manejó a todos. Bueno, la Feria del Libro nace en la gubernatura de Claro, Enrique y Álvarez la del Castillo. Expo y el zoológico y el edificio de la Cámara de Comercio y el Canal del Sur y síguele. Lo que pasa es que es una personalidad poco conocida. Pues sí. Bueno, ya le daremos tiempo. Augusto Chacón, el fin de semana tuve la oportunidad y bueno, la obligación, tuve que pasar por Avenida Lázaro Cárdenas rumbo al sur, rumbo a la Glorieta del Álamo. Y mientras estábamos transitando y veía aquel flujo enorme de vehículos, pensé, bueno, esta avenida la trazó un expresidente municipal hace muchos años antes, ahora estoy perdiendo el nombre, usted se va a acordar. Don Arnulfo. Arnulfo Villaseñor Saavedra. Claro. Tenían visión aquellos señores. ¿La hemos perdido un poco o las condiciones son distintas? ¿Qué dicen los analistas de nuestra urbe, de sus servicios, de sus habitantes? La única manera de comprobar si la visión es acertada es haciendo las cosas. Y la ciudad ha crecido mucho más rápido de lo que la visión alcanza, y una visión desde la administración pública requiere presupuesto. Y la ciudad, que es una ciudad de migrantes, pero también tenemos que reconocer que en el mundo hay un corrimiento hacia vivir en ciudades. A cada crisis, y Jalisco ha sido por eso desde el tiempo de la colonia Guadalajara refugio. Cuando había bandoleros en los caminos, la gente de los ranchos de los pueblos se venía a Guadalajara. San Andrés es un barrio creado por migrantes. Saludos a todos los de San Andrés. Por supuesto, por supuesto. Además, una cultura muy potente en muchos sentidos. Así que ahí hubo visión y hubo dinero. Una visión que duró muchos años. Esa avenida nos sirvió bien. Creo que ahora tenemos problemas, pero era imposible prever lo que iba a pasar en el 85, el primer gran flujo de gente de la Ciudad de México que se viene acá luego del terremoto, y no fue poca. Y después así siguió creciendo. Y a cada crisis económica, después del 85, siguió una crisis económica de otros 6 o 7 años que siguió empujando gente a la ciudad. Y fue mucho más potente ese flujo que la capacidad de poner la visión en juego. Y además hemos, me parece, cometido un error, centrarnos en el automóvil, y entonces la visión se ha quedado acotada a un solo modo de transporte, y seguimos teniendo un transporte público pues, que está rebasado justamente por la realidad. Pero ¿sabes qué también? Sí, don Eugenio. Los órganos de planeación. Sí, Guadalajara y Jalisco tuvieron la Junta General de Planeación y Urbanización que determinaba el uso del suelo y que iba regulando o limitando la capacidad especulativa de los inversores inmobiliarios. Sí, Le ponía freno. Hasta aquí, señores. Hasta que desaparecieron a la Junta. En este aspecto, Guadalajara, efectivamente, como dijo Lemus, el Consejo de Colaboración Municipal, ¿dónde quedó? La Junta, ¿cómo se llama? Junta General de Planeación, ya. No, la otra, la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material de Guadalajara. No, pues esa sí está guardada. Bueno, entonces, es que los instrumentos que se generaron en una sociedad con una visión corporativa, pues ya no están.
Alcalde, lo veo a usted con mucha animosidad de hablar sobre transporte, porque ese es uno de los principales problemas que tenemos, la movilidad. Nada más de mi oportunidad, vamos a hacer una brevísima pausa, seguimos hablando de esta bella ciudad en la que todos vivimos, y para quienes nos están viendo y no viven aquí, vénganse de visita, porque hay mucho que ver, mucho que comer, mucho que disfrutar. Guadalajara los espera con los brazos abiertos y cumplimos 481 años. Ya volvemos. Bien, amigos, estamos de regreso aquí en Nosotros Decimos. Déjenme decirles que hace unos momentos ofrecía darle la palabra al alcalde para que habláramos de uno de los asuntos más acuciantes de todos los días en nuestra ciudad. Una ciudad que evidentemente, como ya lo dijimos, abarca mucho más que Guadalajara, la movilidad. Pero antes de regresar con Pablo Lemus Navarro, presidente municipal, con don Eugenio Rosorosco y también con Augusto Chacón, salimos a preguntarle a la gente, ¿por qué te gusta vivir en Guadalajara? Esto es parte de lo que nos dijeron. Pues más que nada la gente que es muy apasionada con cualquier visitante que viene de cualquier lado. Más por nada, pues eso. Pues más que nada su zona, lo que es aquí la parte de la catedral, zona turística, venir a visitar. Pues que soy tapatío y es mi tierra y no hay más tierra que la mía. Todo. Todo. La gente, los edificios, los monumentos, las tradiciones, todo. Bueno, a la señora le gusta todo. Hay quienes me han dicho, cuando salgo de la ciudad, que de repente los tapatíos somos un tanto, pues más reservados. Pero también les preguntamos a los habitantes de esta ciudad, en un brevísimo sondeo, que no pretende ni ser representativo, solamente presentar un ejemplo. ¿Qué es lo que más nos falta en la ciudad? No, pues más seguridad, más limpieza y tener más cultura uno mismo para tener la ciudad bien. Más seguridad con eso. Con eso la libramos, sí. Así. Le hace falta mucha, ¿cómo se llama? Seguridad. Hace falta que se pongan las pilas los gobernantes y actúen en contra de la delincuencia que existe aquí en el primer cuadro y en el segundo cuadro. Bueno, pues ahí tiene usted las respuestas. Son los que viven aquí en la ciudad, no los escogimos. Ahí, al azar, en las calles. Alcalde, yo le quiero ceder la palabra para que hablemos de movilidad, pero también me gustaría pedirle su opinión sobre lo que dicen la seguridad, que resulta ser un tema dominante. Mira, Jonás, las ciudades son entes vivos, entes cambiantes. Generalmente, sobre todo en Guadalajara, pensamos que el pasado siempre fue mejor que el presente o que el futuro. Es una cuestión extrañísima. Anteriormente, por ejemplo, las grandes obras de la ciudad y ya se distinguían, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de Lázaro Cárdenas o podemos hablar de federalismo. Esas eran, digamos, las grandes intervenciones que se tenían. Sin embargo, yo creo que ahora, en todo el mundo, las ciudades, al ser entes cambiantes y las necesidades de la población cambiantes también, pues hay tendencias distintas. Si a mí me preguntas, ¿te gustaría pasar a la historia por haber hecho una calle? No, la verdad es que no. A mí me gustaría pasar a la historia por construir espacio público, por los parques, por los nuevos bosques urbanos, por la nueva forma de conectividad en la ciudad. Hablábamos del tema de transporte público. Me parece que esto es fundamental para nuestra Guadalajara, que claro, se ha avanzado a través de los años y muchos alcaldes, muchos gobernadores han hecho esfuerzos para poder tener proyectos como Línea 1, Línea 2, la Línea 3 del tren ligero, el sistema de mi macrobús, el sistema de mi macroperiférico, etcétera. Pero creo que el futuro de la conectividad de cualquier ciudad es el transporte público y que independientemente si es rico o si es pobre, todo mundo debemos de utilizar el transporte público, que sea un medio donde nos sintamos seguros y que además ahorremos tiempo y además también cuidemos el medio ambiente. Creo que este es el futuro de la ciudad. Y te repito, como gobernante, hoy lo que estamos viendo más bien es espacio público, porque te voy a decir una cosa, la gente más necesitada, el único bien que tiene es el espacio público, porque
tienen pequeñas casas, no tienen a dónde salir, dónde divertirse, y debemos de darle mejor espacio público. Si tú ves ciudades como Chicago, pues durante los últimos 70 años se han dedicado a hacer espacio público, atractivos para la ciudad, pero sobre todo cuidando el medio ambiente, y creo que Guadalajara se tiene que dirigir hacia allá. Alcalde, déjeme preguntarle, ¿le interesa a usted mucho que lo evalúen aprobatoriamente? ¿O lo que le importa a Pablo Lemus es, voy a dejar los resultados y ya después que la historia me juzgue? Pues no, Jonás, nunca estoy pensando en evaluaciones ni nada por el estilo. Tengo una visión de ciudad que he compartido en distintas áreas. Mira, te voy a platicar una anécdota. Hace algunas semanas me preguntaban acerca del espacio público, de cómo está logrando más espacio público en la ciudad de Barcelona. Y entonces me mostraban un video donde Barcelona quita espacios para los automóviles y los recupera para la ciudad haciendo parques de bolsillo y lugares de convivencia social. Y yo les decía, oye, eso tenemos haciendo desde el municipio de Zapopan hasta ahora en Guadalajara. Estamos por terminar, Jonás, algo que ha sido, fíjate, las grandes obras siempre son polémicas y criticadas. En el centro histórico de Guadalajara, pasando los dos templos para que la gente lo pueda ubicar, donde están las tradicionales oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, allá afuera de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, o antes... la alemana. Atrás de la alemana. Sí. Esta obra del arquitecto Eric Cufal, me refiero... El Palomar, alcalde. Pero fíjate, Jonás, la gente lo refiere como un palomar, no es. Lo que hicimos fue quitar 5,750 metros cuadrados que los utilizaba el pulpo camionero para poder cobrar lo recaudado en los camiones, entregar boletaje, hablar con el chofer, hacer cambios de turno, y todos esos metros cuadrados en pleno centro histórico, 5,750, estaban tomados por los camiones. Los sacamos de ahí y estamos construyendo un nuevo espacio público, un nuevo parque, digamos, una nueva plaza en el centro histórico que lleva la escultura del Palomar. Y te lo digo de una vez, Jonás, ese espacio público, esa nueva plaza, va a honrar al maestro Luis Barragán, ingeniero, arquitecto, pues emblemático de nuestra ciudad, el único mexicano en haber ganado el premio Pritzker, y resulta que Barragán no tenía obra de espacio público en Guadalajara, sí la tiene en la Ciudad de México, como son las torres de satélite, la tenía en Monterrey, en la Macroplaza, y en Guadalajara, en Jalisco, en su tierra no tenía nada, y ahora hacemos una gran plaza en el centro histórico dedicada, porque así se va a llamar, Plaza Luis Barragán, y la gente dice, ¿para qué hacen esas cosas? Son cuestiones que van cambiando. Pregunta eterna, ¿no, alcalde? Pero ¿sabes una cosa? Eso va a ser un gran legado para la ciudad. Por eso yo digo, creo que le debemos de apostar a ello. En Zapopan hicimos el Parque de las Niñas y los Niños, ahí en la zona de la curva. Es el parque que tiene más visitas por metro cuadrado de toda la ciudad hoy en día. Logramos recuperar Colomos 3, junto con el gobernador Aristóteles Sandoval y ahora el gobernador Alfaro. Creo que el espacio público es lo que más pues necesita la ciudad en estos momentos. Don Eugenio Ruiz Orozco, le quiero preguntar, a tiempo pasado, después de que usted revisa, usted tiene su publicación, escribe columnas y está constantemente participando en la vida pública. Bueno, hasta fue presidente del Atlas, se lo vamos a perdonar. Pero Fíjate que hacen bien en perdonárnoslos, porque nosotros no nos damos cuenta de qué piensan, entonces ya tenemos una idea más o menos de por dónde andan. Pero, don Eugenio, ¿qué es lo que ha cambiado en Guadalajara que a usted le parece que fue lo correcto y que se sentaron las bases por ahí del 80 en adelante? No, pues es una pregunta bastante complicada, porque Lo que ¿qué usted tenga en ha la cambiado? ¿Qué ha cambiado? Para mejoría. Para mejoría, bueno, pues indudablemente que la incorporación del tren es un avance importante, pero yo creo que las mejoras sustanciales tienen que darse en términos de la calidad de la convivencia. Estaban hablando de espacios públicos. ¿Qué sucede? Que Guadalajara, en la que nosotros nos formamos, el espacio público era la calle, y hemos perdido la calle. El barrio lo perdimos. La calle. Jugábamos fútbol en la calle, participábamos en la calle, vivíamos en la calle. Y hoy tienen que crear espacios públicos porque la calle ya no es de nosotros.
La calle es del automóvil o del transportista o del que les dé la gana, pero no es de nosotros. Dejó de ser un espacio propio de los tapatíos. Y hay que crear ahora, sí, claro, pues hay que crear espacios como parques, bueno, que además es otro de los problemas. Antes obligaban a todos los fraccionadores, la ley de esta a la que me refiero, a dejar un parque, una iglesia y un mercado en cada espacio desarrollado. Hoy ya no está. Le dan una lana a las autoridades, no estoy hablando de ti, pero todavía se obliga al espacio, a las áreas de donación, pero sí permutan por dinero. Pero el problema, yo creo, es lo que decía don Eugenio al principio, se dan las áreas de donación por parte del fraccionador, pero esas áreas de donación no son públicas, y no son públicas porque ahora los fraccionamientos son cerrados, entonces la gente no puede entrar a través de las bardas, ese es el problema. ¿Y qué tenemos que hacer, don Eugenio? ¿Podemos revertir eso? No, lo que tenemos que hacer es ponernos a hablar en serio y criticar con toda una propuesta seria, sin estar condenando si es correcta, si no es correcta, sino ver las bondades de un proyecto de ciudad que comprenda los distintos aspectos de la vida. Es decir, una ama de casa te dice qué necesita, va al mercado y te dice, oigan, podrían hacer esto o aquello. Las amas de casa son administradoras, son excelentes referentes de lo que vive de la comunidad. Bueno, hay que hacer un proyecto de desarrollo integral en el que además participen todas las ciudades de nosotros. Don Eugenio, ¿podemos regresar a eso? Hoy temprano yo decía, porque mucha gente insiste, éramos la Guadalajara de las Rosas. Yo dije, y me hago cargo de mis palabras, ya no podemos volver a ser la ciudad de los camellones sembrados de rosales. No, sí, claro que sí. Eso fue en los 60. No, pero eso, a ver, ¿sí se puede? Conserva, no, bueno, no solo eso, se puede incrementar lo bueno, imita lo bueno. Y bueno, pues claro que hay mil cosas que se pueden hacer. Salir, volver a recuperar esa capacidad de hacer comunidad. ¿Qué hacían los viejitos? Se salían y ponían un equipal afuera de la casa y se sentaban a hablar a los muchachos y a los nietos que se estaban ahí peleando esto y lo otro. Y jugando changay y canicas. Claro, y bebe leche y lo que tú quieras. Canicas, sí, yo, tío. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que hemos perdido referentes. Si estamos metidos en la televisión y en los programas, en las redes sociales. Las redes sociales, que además no tienen conciencia las redes sociales. Sí, son pum, pum, pum. Y además la escuela. Tenemos que recuperar la escuela como el camino para hacer las cosas. Si hemos perdido civilidad, es porque la escuela no funciona. Don Eugenio, don Pablo, maestro Augusto Chacón, voy a ir rapidísimo una pausa, regreso con el titular de Jalisco Cómo Vamos para preguntarle sobre estos temas. Ahí tiene usted la perspectiva de nuestro alcalde y de quien fue alcalde de Guadalajara hace ya algunos añeres. Volvemos. Amigos, estamos de regreso, nos quedan unos pocos minutos. No los voy a desperdiciar hablando, sino dándoles la voz a nuestros invitados. Maestro Augusto Chacón, muchas veces el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, habla de que vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Es un capricho mencionar eso y no tiene nada que ver con Guadalajara, pero nuestra misión es parecernos a las ciudades de Europa. Porque escuchaba a don Eugenio decir, no hombre, volvamos al barrio de los abuelitos sentados en el equipal, donde podíamos jugar en la calle, porque ya no tenemos acceso a las calles, sino yo a un niño le diría, súbete a la banqueta y métete a tu casa. Claro. ¿Qué dice el titular de Jalisco Cómo Vamos? Nuestra misión es parecernos al sueño de ciudad que tengamos. Y por supuesto sirven los contrastes. Pero por ejemplo no le ha servido a la gente que ha gobernado esta ciudad y que de todos modos hemos derruido el patrimonio arquitectónico. Que pueden ir a Praga y quedarse boquiabiertos de las maravillas de 200 años y llegar acá y pasar un trascabo por sobre las construcciones que tenemos. El edificio de la Universidad de Guadalajara. Ahí está un ejemplo. Entonces, creo que bastante haremos y bastante bueno haremos porque Guadalajara es una ciudad para presumir. Cuando la vemos
sin ese afán crítico tapatío, es una ciudad muy bonita. Yo coincido con el alcalde, creo que muchos de los males que tenemos ahorita se van a solucionar desde el espacio público, cuando nos apropiemos de eso que más que la calle, que es el lugar donde pasan vehículos, la calle era un concepto de libertad, un concepto de encuentro. Claro, claro. Y eso lo hemos perdido porque el espacio público está prescindiendo actualmente, más allá de los esfuerzos que sí se están haciendo, del salario mínimo del espacio público, que es la banqueta. En la banqueta es donde corre la savia de la sociedad, donde te encuentras al vecino, donde una persona de tercera edad puede ir a la tienda caminando. Ahorita no todas las banquetas se prestan para eso, no hay manera de recuperar. Y lo vamos a recuperar cuando nos hagamos cargo de esa parte de espacio público que nos compete a todos y además, si es un espacio público como la banqueta, para llevarnos a lugares donde podemos convivir y estar seguros, como está sucediendo en Zapopan, en Guadalajara y en otros municipios, pues estamos del otro lado. Yo solo doy un dato que a mí me gusta citar de la encuesta de Jalisco, ¿cómo vamos? Cuando le preguntamos a las tapatías y a los tapatíos, y lo hicimos hace 2 encuestas, oiga, su vida se ha desarrollado como usted ha querido. Imagínense que llega un desconocido a la casa, y a la puerta, y te encuesta, eres mayor de edad, y te pregunta eso. 64% de nuestra muestra, sí, 64% de los habitantes del área metropolitana dijeron que sí, que en una medida muy alta o alta, su vida se ha desarrollado como han querido. Y por supuesto, les preguntas como a las personas que ustedes les preguntaron en la calle, ¿qué duele? La seguridad, algunos servicios públicos. Y empiezan a salir las cosas malas. Pero si nuestra vida se ha desarrollado también, ¿cómo vemos tantas cosas malas? Por un asunto muy simple, porque no nos proponemos metas comunitarias. No podemos decir que nuestra vida se ha desarrollado como hemos querido si estamos rodeados de pobreza, si estamos rodeados de malos servicios, si los servicios que están pagados no se sirven bien. Creo que nos toca, para Guadalajara, para celebrar los 500 años, recuperar, y lo dije al principio, el espíritu de comunidad y sentir que lo que le atañe al otro me atañe a mí y lo que le va mal a él me va mal a mí. Creo que si recuperamos eso, y el mejor gesto que se puede hacer es a partir del espacio público, empezaremos incluso a vivir mucho más seguros. Bien, si me permite, don Eugenio, regreso con el alcalde. Presidente, le voy a preguntar por el máximo conflicto que estamos viviendo hoy día. No tiene que ver ni con Morena, ni con elecciones, tiene que ver con las ciclovías. No, hombre, cuando uno menciona ciclovías, estalla la guerra civil. Que nos diga el alcalde de Guadalajara, ¿por qué sí ciclovías o por qué no? Mira, Jonás, escucho muchas veces comentarios en estas discusiones sobre las ciclovías y la forma de movernos en Guadalajara, que pues no debemos de tomar este tipo de acciones, pues no somos una ciudad europea. Y tú lo referías hace unos momentos. Muchas veces lo que yo les contesto es que no somos una ciudad europea porque no tomamos las decisiones a tiempo en lo que tiene que ver con una movilidad mucho más sustentable y equitativa para la ciudad. Yo mismo, mis hijos me critican, por ejemplo, cuando el gobierno del estado estaba haciendo una de las grandes obras que para mí es maravillosa, como es el sistema de Mi Macro, me decían, es que nos van a quitar un carril para el coche. ¿Cómo es posible? Le dije, sí, nomás que en tu coche vas tú sola, y en ese sistema de camión van 100 personas. ¿A quién debemos de beneficiar? ¿A 100 o a 1? Es así de sencillo. La gente sigue pensando no comunitariamente, está pensando en lo que a cada quien le conviene, y ese es uno de los graves problemas que debemos de resolver en Guadalajara, es decir, tener nuevamente un sentido de comunidad. En el pacto social, ¿no? Rousseau lo describía como ya siendo seres humanos que convivimos con los demás, tenemos ciertas reglas que debemos de seguir, mientras en Guadalajara o en México sigamos pensando que el gobierno nos tiene que solucionar todos los problemas, no vamos a salir adelante. Cada quien tenemos que hacer lo que nos corresponde. Los gobiernos tenemos una responsabilidad primaria e importantísima. Sin embargo, necesitamos de la sociedad organizada. Me dicen, oye, es que la ciudad tiene bolsas de basura que dejan en las esquinas. Y yo preguntaría, ¿por qué las dejan en las esquinas? En los Estados Unidos, en cualquier ciudad que tú vayas, sabes que la basura va a pasar los lunes, los miércoles y los viernes. Se almacena dentro de contenedores en las casas y el día que pasa el camión se saca la basura y entonces se la lleva, y quien haga lo contrario
lo multan o incluso lo detienen. Y aquí la gente le vale gorro y luego deja las bolsas de basura en las esquinas, sobre todo los comercios, con un cero sentido de responsabilidad a la ciudad. Y me parece que en la medida en que nosotros hagamos lo que a cada quien nos corresponde, vamos a tener una ciudad más equitativa, una ciudad más justa, una ciudad más limpia, una ciudad más segura. Porque todos nos quejamos. Mira, Jonás, yo me muevo mucho por el centro histórico y veo una cantidad de personas que, por ejemplo, dejan el coche afuera. Pasé el otro día por la preparatoria número 1 y las herbolarias que hay por ahí. Pero no, la gente se estaciona ahí en la banqueta, se baja, deja el vehículo bloqueando, el camión no puede pasar. Y luego la gente dice, es que nomás un minuto. Sí, nomás un minuto, pero ya ocasionaste muchos problemas. Y me pasó una vez también que un comerciante en un tianguis dejó su camioneta tapando una rampa para discapacitados, solo un minuto porque iba a bajar su mercancía. En ese momento una señora no pudo pasar hacia la banqueta, tomó el arroyo vial, traía una carriola doble y un camión se llevó la carriola doble con los 2 niños. Afortunadamente no los mató, pero ese es el grado de responsabilidad que debemos de tener en un sentido de comunidad. Todos debemos de hacer lo que nos corresponde, pero decir, no, pues es que el gobierno me lo tiene que solucionar todo, no, pues es que nomás era un minutito, bueno, es que yo ya tenía mucha basura y pues la fui a dejar ahí a la esquina. Si seguimos pensando así, no vamos a poder tener la ciudad que todos queremos. Bien, alcalde, nos quedamos con su mensaje, con el del maestro Augusto Chacón. Don Eugenio, yo lo envidio, quisiera estar en su posición y ver cómo la escena se desarrolla. Y déjeme preguntarle algo que también nos recriminamos mucho los tapatíos. Somos muy mochos los tapatíos y somos muy apáticos. Le pregunto a Eugenio Ruiz Orozco. Te voy a dar una respuesta que escuché en Santiago Camarena Flores, un viejo amigo que ya murió. En el siglo XIX, en plena guerra civil, la diferencia entre los liberales y los reformistas era la hora de ir al templo. Si eso te contesta la respuesta. Si esa es la respuesta. Usted y yo siempre vamos a misa de 12, don Eugenio. Así es que no nos encontramos, sí nos encontramos. Es no, que no, depende de la no, parroquia. la verdad ahí es una ciudad que ha cambiado mucho. Mucho, mucho. Bueno, claro, si estás hablando de la cristiada, pues sí, en la cristiada estaban polarizados. Y bueno, pero ahorita la verdad es que incluso en temas escabrosos como la sexualidad y todos estos que se han incorporado a través de movimientos femeniles y todo esto, no, es otra ciudad. Es una ciudad abierta, que no era, ¿eh? Y eso lo ve usted como un beneficio. A don Gabriel organizó, no permitió el desfile de una comunidad muy famosa en nuestras tierras y por poco se lo acaban. Hoy no pasa nada. No, pues es fiesta de cada año. No pasa Hasta nada. está calendarizada. Claro, entonces hemos cambiado y hemos cambiado para bien. La sociedad es otra, las mujeres y la conducta de los jóvenes es diferente. Yo creo que es como dijiste, es una ciudad viva que recibe influjos de por donde quiera y lo único que me preocupa sí es el escenario nacional. A ver, cuéntenos. Bueno, por una razón, mientras nosotros vamos en una dirección, nos quieren imponer pues direcciones contrarias. Si mientras la sociedad se está abriendo, allá no salen ni a la esquina y dejan de participar en los foros internacionales porque eso es ser antipatriótica. Entonces, no. Yo creo que aquí ahí la llevamos. Don Eugenio, a ver, ya que está mencionando eso, y aunque nos quedan 2 minutos, rapidísimo, por favor, cuéntenos. Aquí estamos en privado. Sí. ¿Vamos por el camino correcto nosotros? ¿Se equivocan allá? Sí. Te voy a decir nomás por qué. Porque tú no puedes ser un hombre de pensamiento único. El pensamiento es universal y comprende. Si yo no acepto que tú eres inteligente y tú eres inteligente y tú eres inteligente, yo estoy mal, ¿eh? Y si ustedes aceptan que nomás yo estoy inteligente, ustedes están mal, ¿eh? Todos somos inteligentes, todos podemos aportar y todos tenemos un compromiso con este país, con este estado y con esta ciudad. El pensamiento es único, es peligrosísimo. Bien. Don Eugenio Ruiz Orozco, le agradezco mucho. Gracias. Maestro Augusto Chacón, presidente municipal Pablo Lemos, muchas gracias. Amigos, cumplimos 481 años, hay que festejarlo.
Vamos a festejarlo, como nos dicen nuestros invitados, saliendo a nuestras calles. Hay que festejarlo en el barrio y como dijo el alcalde, vénganse al centro, hay de todo. Además, hasta vamos a tener carrusel en el Parque Reforma. Ya me dijo a mí en privado, no quería yo exhibirme, pero no me voy a poder subir porque hay un límite de peso. Pero voy a poder ver a los chamacos. Señores, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Jonás.